Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Granada por Derecho, un espacio divulgativo en el que pretendemos acercarnos a ciertos asuntos jurídicos que nos interesen, o que os interesen, mejor dicho, a vosotros, ¿no? De hecho, algunas de las cosas que planteamos son las que nos sugerís a través del correo que al final del programa pondremos para que podáis recordarlo si os apetece sugerirnos algunas cuestiones. Hoy queremos hablar de un asunto que este mundo digital en el que nos movemos pues ha puesto de moda, ¿no? Que es el derecho a lo que se ha venido a llamar derecho al olvido, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cometió un error hace 15 años o 20 años y las redes sociales siguen reconociéndolo? Más que las redes sociales, los grandes buscadores de Internet, como Google, Yahoo, etcétera. ¿Qué pasa cuando metemos nuestro nombre y aparece ahí pues una sanción, o aparece algo que tuvo un eco mediático, o aparece algo que ahora nos perjudica y que ya no tiene ninguna relevancia, que ya está como información estaría obsoleto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Hay mecanismos? ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué coste tienen? Todo. En fin, es muy breve el espacio, como sabéis, de apenas 15 minutos, pero intentaremos, de la mano de la persona que ahora os voy a presentar, pues arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión tan novedosa y que a tanta gente va a afectar. Ahora le está afectando y le va a afectar en el futuro. Para hablar de eso hemos traído hoy a Sergio Moreno. Sergio Moreno es compañero también, es abogado, especialista en nuevas tecnologías de aquí del Colegio de Granada, y le damos la bienvenida. Sergio, muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, un tema que sé que lo conoces muy bien por tu especialidad, y primero lo que cabe preguntarse es ¿qué es el derecho al olvido, Sergio? Sí, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, el derecho al olvido, fuera de tecnicismos jurídicos, vamos a hacerlo lo más claro posible para los oyentes. En este sentido podemos decir que es ese ejercicio de un derecho que puede hacer cualquier particular, que a la hora de introducir datos suyos personales, que habitualmente es el nombre, los apellidos, en un buscador de Internet, lo que se llama un motor de búsqueda, como puede ser Google, Yahoo, Bing, aparece información suya, datos personales, protegidos por la Ley de Protección de Datos, pues habitualmente referida a acontecimientos que han ocurrido en un pasado que no deberían por qué estar ahí, como puede ser la comisión de un delito o alguna escena un poco comprometida. Sí es cierto que este derecho al olvido, fuera de lo que puede aparecer muchas veces en los medios de comunicación normales, tenemos que hacer una buena distinción, y es no confundir nunca lo que es la inclusión en los motores de búsqueda de los datos personales con lo que es la inclusión de cualquier dato personal directamente en una web. Es decir, el derecho al olvido, como nosotros lo estamos comprendiendo y como lo estamos trabajando, es dirigido única y exclusivamente, o con mayor especial referencia, a lo que es la introducción de datos en un motor de búsqueda como puede ser Google, y la aparición a través de esos datos de una serie de enlaces dirigidos a información personal. Vamos a hablar de contenido. Cuando hablamos del derecho al olvido, desde el punto de vista del contenido, ¿de qué estamos hablando? Algunos ejemplos que pueda haber. Un ejemplo, vamos a ir directamente a el primer pronunciamiento que ha habido a nivel europeo más importante, de particular que en su caso al introducir su nombre y apellidos en el buscador Google, ¿de acuerdo?, salían una serie de enlaces dirigidos a unos artículos de prensa en los que aparecía una subasta de su inmueble con su nombre dirigida a un embargo de seguridad social, con lo cual ese embargo estaba ya totalmente solventado, habían pasado a transcurrir unos 5, 6, 7 años, lo cual esa información no quería que apareciese ahí porque le podía perjudicar para cualquier otra gestión, ya fuese bancaria o incluso a título personal y o profesional. ¿Qué ocurre con esas circunstancias? Eso se reclama. Y aquí es donde llega la opción del derecho al olvido, como hoy lo conocemos. Evidentemente hay unos criterios de legislación de protección de datos que es innecesario entrar, pero someramente podríamos decir que simplemente si esa información tiene otro fin, ya podemos ver más adelante si parece ser seguridad jurídica, si hay información pública, etcétera. Pero a efectos prácticos esa información, transcurrido ese tiempo y estando sobre un embargo ya solventado, no debería por qué aparecer en Internet. Ese sería un ejemplo. ¿Podemos decir que choca de alguna manera, o en qué medida choca, o dónde está el punto de equilibrio, el derecho al olvido, en los casos como el que acabas de plantear, con el derecho a la información? Sergio, ahí hay un punto de equilibrio que imagino que será o sea, muy dinámico, ¿no? Claro. Muy difícil de fijar, ¿no? Aquí tenemos un conflicto y evidentemente es dónde está el límite, dónde se decide dónde debe primar ese derecho al olvido o ese derecho fundamental que tiene toda persona garantizado a su intimidad, al honor, a la imagen, dónde choca con ese derecho a la información o a la seguridad jurídica. Lo más claro yo creo que es incluso atender al primer supuesto que se resolvió aquí en España, en la Audiencia de Barcelona,
que era dirigido a una persona que había cometido un delito en su juventud, y hablamos de 12 años atrás, y al introducir su nombre en el buscador aparecía un indulto que se le había concedido en el Boletín Oficial del Estado. Fíjate la importancia, porque estamos hablando de Boletín Oficial del Estado, información pública tanto para leyes como para cualquier otro acto. En este sentido, cobra importancia lo que me pregunta, es decir, ¿dónde está ese punto de inflexión entre derecho a la información de un boletín oficial del Estado y el derecho a la intimidad, al honor y a la no intromisión de esta persona? Pues efectivamente se llegó a la conclusión que en ese caso concreto debe primar el derecho fundamental de la persona, en tanto en cuanto, aunque sea una información pública, transcurridos 12 años, no es necesario que esa información siga siendo pública, o por lo menos que se pueda acceder a ella a través de ese buscador. De todas formas, este tema, todavía a día de hoy, 3 años ya desde que tenemos conocimiento del derecho al olvido, se sigue tratando y sigue creando controversias, y concretamente en marzo de este mismo año, en relación a este mismo tema, se ha producido otra sentencia en la cual un administrador de una sociedad que está liquidada, ¿de acuerdo?, aparece en un registro, y aquí sí se dice claramente la controversia que hay entre el derecho a la intimidad, al honor y a la imagen de esa persona con el derecho a la información. Y el tribunal dice sin ninguna duda que el derecho a la información, a la seguridad jurídica que otorga un registro público, en este caso de una cámara de comercio, sobre una sociedad, prima sobre ese derecho fundamental. O sea, con lo cual tenemos los dos pronunciamientos. Que al mercado le interesa saber, es una información útil, que un determinado administrador de una empresa ha tenido una serie de problemas en el mercado, ¿no? Efectivamente, es una información porque útil para tener los demás unos competidores. fines que en ese caso es ponderar derecho, y ese derecho prima. Oye, Sergio, ¿cómo se ejerce este derecho? ¿Cómo tiene que hacer un ciudadano que se ve inmerso en una situación de estas que estamos describiendo para evitar que le siga dañando? ¿Cómo se ejerce? Y este derecho, lo primero, se ha intentado, lo cual hay que tener en cuenta, se ha intentado, pero no fructíferamente, tanto por España a través de la Agencia de Protección de Datos como otros países, incluso Francia ha puesto sanciones a Google. Se ha intentado que se hiciese de forma generalizada a través de los buscadores, lo cual no se ha producido. Evidentemente, ¿cómo podemos ejercer este derecho? Actualmente, la facilidad que en este sentido da Google, Yahoo, Bing, es que a través de sus mismas páginas web, a través de google.com, se puede acceder directamente a un formulario muy intuitivo, a través de pestañas, en el que únicamente introduciendo los datos personales del particular interesado, se reenvía a Google y ellos pueden perfectamente eliminar esa indexación que se conoce, esos datos que aparecen reflejados al introducir los datos de esta persona. La importancia que tiene ese formulario, ¿cuál es? Que tanto uno puede introducir la información que no desea que al introducirla en el buscador aparezca, que habitualmente es el nombre y apellidos de la persona, pero igualmente si eres conocedor de los enlaces o de las webs que disponen de tu información, puedes también incluirla en ese formulario a efectos de que ya no solo no aparezca a través de tu búsqueda, sino que directamente ese enlace concreto no aparezca, lo cual es bastante interesante. A efectos prácticos, ¿cómo todo que ocurre? Google ciertamente está atendiendo favorablemente a más del 75% de las reclamaciones que se hacen por esa vía. Porcentaje alto. Porcentaje muy alto. Ahora, si bien es cierto que el tiempo, 2, 3 meses, 4 mínimo, tarda en responder. Ten en cuenta que nada más en el primer año, desde el dictado de la sentencia de derecho al olvido, miles de solicitudes, 160.000 reclamaciones, y subiendo. Bueno, y cuando Google y su formulario, que cualquier usuario puede ver nada más entrar en la propia Google, puede buscar, lo que es fácil, como tú dices, no funciona, tenemos otros instrumentos previos a la vía judicial que un usuario afectado a los que pudiera acogerse en sección. Efectivamente, tanto en el caso de que no se pudiese practicar esa reclamación a Google a través del formulario, tanto en el caso que Google no respondiese en un tiempo razonable, aunque la Agencia Española de Protección de Datos habla de un mes, ya te comento que los 3-4 meses merece la pena esperarse porque Google está respondiendo de manera satisfactoria, o en el caso de que dentro de ese pequeño 20-25% que hablamos responda negativamente, la siguiente vía tiene que ser esa misma reclamación, interponerla ante la Agencia Española de Protección de Datos. La situación no tiene que preocupar para nada al particular, en el sentido de que existe otro formulario totalmente análogo en la misma página de la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente se rellenan los datos. Y ya lo impulsan ellos. Y lo impulsan ellos todo de oficio. Incluso es más, se puede perfectamente realizar esas reclamaciones a través de autorizados representantes. En este caso, cualquier compañero abogado que sepa del tema. Vale, nos quedaría por último, si no prosperan estas vías, digamos, voluntarias y administrativas, nos quedaría la vía judicial. ¿Alguna dificultad
especial, sobre todo de foro, por ejemplo, ¿dónde tiene que defenderse el derecho? La vía judicial, y estamos hablando también de sentencias recientes ya de España, del Tribunal Supremo, de 2016, hay una problemática. Todos sabemos que Google es una empresa norteamericana que su sede principal la tiene en Estados Unidos. Claro. California, concretamente, quiero recordar, si no me falla la memoria. ¿Cuál es el problema? Que aquí habitualmente se está poniendo la reclamación frente a la sucursal, a la filial de Google en España, que es Google Spain. El Supremo que ha dicho que evidentemente, en atención a la legislación sobre protección de datos, el responsable de esos datos directos es Google y en sí, es decir, de América. Con lo cual la reclamación no podría ir dirigida a Google Spain. Esto de todas formas no debe preocupar en este sentido a los particulares interesados en ejercer el ejercicio del derecho, porque nuestra legislación, o bien conocemos los expertos en este tema jurídico, a través de la ley de enjuiciamiento civil permite interponer las demandas en la sucursal que tenga abierta al público cualquier empresa. Por tanto, el fuero, independientemente de que haya que ir contra Google, que está situada en Norteamérica, las reclamaciones judiciales se siguen interponiendo aquí perfectamente. Con lo cual, a efectos prácticos, ese pronunciamiento no debe preocupar a los particulares. Muy bien, volvemos un poco a la cuestión que planteábamos anterior de las formas de, bueno, esto que estamos hablando, de las formas de reclamación, de cómo, ante quién reclamar. Por ejemplo, porque una cosa es la información y otra cosa es el buscador. La información no la pone el buscador, quiero decir, hay una fuente original, ¿no? ¿Nos tenemos que dirigir siempre al buscador y nunca a la fuente original? ¿O? Bueno, aquí, a colación de cómo empezamos... ¿Ante quién se ejerce, quiero decir? Es decir, la problemática está en que hay que tener muy claro que el ejercicio del derecho al olvido, cuando nosotros introducimos nuestro nombre en un buscador, en un motor de búsqueda como puede ser Google, ese motor de búsqueda lo único que hace es establecernos, mediante una búsqueda en un sistema de almacenamiento, como se podría hacer habitualmente en un ordenador nuestro, una serie de listados de webs en las que aparece esa información. Lo único que conseguimos con el ejercicio del derecho al olvido en este sentido es que introduciendo nuestro nombre no aparezcan esos enlaces, pero hay que tener muy claro que el contenido de las webs sigue permaneciendo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber que con esa reclamación evitamos que a través del buscador se redirijan a esas páginas. Pero el contenido sigue estando en la web. Por tanto, en el caso que hablamos del Boletín Oficial del Estado, si yo pongo el nombre de esta persona en el buscador, no va a salir el boletín, pero si me voy directamente a la página del Boletín Oficial del Estado, sí puedo encontrar esa información. Muy rápidamente, Sergio, una última cuestión porque nos hemos quedado sin tiempo. ¿Cabe la posibilidad de una indemnización? Sí, ¿En qué casos? Sí cabe, te pido que sea de forma telegráfica, ¿no? Sí cabe la posibilidad de una indemnización, pero evidentemente todo daño y perjuicio de la índole que sea tiene que ser totalmente demostrado. Es decir, habrá que establecer caso el por hecho, caso el daño y el nexo causal. En este caso, la conclusión que vamos a sacar del derecho al olvido es clara, que dentro de la legislación que hay tenemos que atender siempre al caso concreto. Es decir, la solución para un tema no va a ser para otros igual. Pues Sergio Moreno, compañero, muchas gracias por estar aquí, por habernos ilustrado sobre el derecho al olvido, algo tan novedoso que espero que haya sido también de interés de nuestros televidentes. Gracias a vosotros por estar también ahí. Ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias al correo que aparecerá ahora aquí debajo, 613@ikgr.es, cualquier sugerencia que se os ocurra, y nos vemos la semana que viene. No os olvidéis. Gracias, Sergio.